Hoy nos vamos de viaje, pero un viaje en el tiempo, a la Rusia del siglo XIX. ¿Por qué? Pues porque allí un grupo de científicos se propuso un reto que parecía, bueno, una locura. Querían convertir el estudio de la mente, algo que se veía como etéreo e inobservable, en una ciencia de verdad, una ciencia objetiva y rigurosa. Esta es la historia de cómo intentaron descifrar los mecanismos del cerebro. Y todo partía de esta pregunta, que era la que obsesionaba a los pensadores de la época. A ver, si la mente no se puede tocar, no se puede ver, ¿cómo la analizamos con métodos científicos? ¿Es posible medir un pensamiento o una emoción igual que se mide, no sé, la temperatura o la presión? Este era el gran desafío. Para entender cómo lo abordaron, esta es nuestra hoja de ruta. Primero veremos el debate de partida, luego la idea que lo cambió todo, después a los dos grandes rivales que la llevaron a la práctica. Por supuesto nos pararemos en el experimento más famoso de todos y al final veremos qué queda de todo esto hoy en día. Venga, pues empezamos por el principio, la mente en cuestión. En el siglo XIX, el debate no era tanto cómo funcionaba la mente, sino más bien qué era la mente. Y aquí es donde había un choque de trenes en toda regla. A ver, en aquella época la cosa estaba dividida. Había dos bandos, clarísimos. Por un lado, los idealistas, que decían que la mente era, pues eso, algo casi místico, separado del cuerpo. Y para estudiarla, pues a pensar, a reflexionar, no había otra. Pero por otro lado, estaba el materialismo, que venía pisando fuerte con una idea que era una auténtica bomba. La mente es simple y llanamente el cerebro en acción. Y claro, si es algo físico, se puede y se debe estudiar en un laboratorio. Esta idea, esta victoria del materialismo, fue la que abrió la puerta a todo lo que vino después. Y es aquí donde entra en escena nuestro primer gran protagonista. Pasamos al segundo punto para conocer la idea radical de Iván Sechenov, que es considerado ni más ni menos que el padre de la reflexología rusa. Vale, vamos a pararnos un segundo en esta frase, de 1863, porque es la piedra angular de todo. Sechenov dice que la mente funciona en forma refleja. ¿Y esto qué significa? Pues que toda la actividad mental, toda, desde un simple parpadeo hasta la idea más compleja que se nos pueda ocurrir, no es más que una respuesta a un estímulo, un reflejo. Punto. Con esta idea, de repente, lo que era un psiquismo misterioso se convertía en algo observable, en algo medible. Y ojo que Sechenov no se quedó solo en la teoría, que va, diseñó un plan de acción súper claro. ¿Quién investiga? El fisiólogo, no el filósofo. ¿Qué se estudia? La conexión que se puede ver entre un estímulo y una respuesta. ¿Cómo? Pues en un laboratorio, con observación controlada, para que la psicología fuera una ciencia positiva, o sea, basada en hechos. ¿Y por dónde empezamos? Por lo más fácil, los reflejos simples en animales. Era, vamos, un manual de instrucciones para crear una ciencia nueva desde cero. Claro, las ideas de Sechenov necesitaban a alguien que se metiera en el laboratorio y las pusiera a prueba. Y aquí es donde aparecen dos figuras clave, que además se convirtieron en grandes rivales. Vamos con el tercer punto, Pavlov contra Besterev, los herederos de esta revolución. Los dos compartían el objetivo de Sechenov, pero cada uno tiró por su lado. Vladimir Besterev se centró en el condicionamiento motor, o sea, en conductas complejas que él llamó reflejos asociativos. Pavlov, en cambio, se fue a algo más simple, más fácil de medir, las respuestas de las glándulas, como la salivación. Pero aquí hay una historia interesante, porque aunque el trabajo de Besterev fue muy importante, al final quedó en la sombra. ¿Por qué? Pues porque tuvo una muerte bastante controvertida, justo después de, supuestamente, diagnosticarle paranoia a Stalin. Tras su muerte, su obra fue prácticamente borrada del mapa, dejando el camino libre para que Pavlov se convirtiera en una estrella mundial. El modelo de Besterev era de una simpleza genial y se resume en este esquema, E-O-R. Él decía que toda conducta sigue este arco reflejo. Primero hay una estimulación externa, algo que nos pasa. Después el organismo, o sea, nuestro cerebro, procesa eso y lo asocia con lo que ya sabe. Y finalmente se produce una respuesta, una acción. Un esquema puramente mecánico que pretendía explicarlo todo, desde un susto hasta enamorarse. Y ahora sí, llegamos a la historia que casi todo el mundo conoce, aunque muy poca gente sabe cómo empezó de verdad. Cuarto punto, los famosos perros de Pavlov. Y el subtítulo lo dice todo, un avance accidental. Porque lo más curioso de todo esto es que Pavlov no estaba intentando fundar una nueva psicología ni nada parecido. Su investigación, al principio, no tenía nada que ver con el cerebro, tenía que ver con el estómago. Estaba estudiando los jugos gástricos. De hecho, y este dato es fundamental para entenderlo todo, Pavlov ganó el premio Nobel en 1904 por sus trabajos sobre la fisiología de la digestión. O sea, el descubrimiento que le hizo famoso en el mundo de la psicología fue en realidad un efecto secundario totalmente inesperado de su investigación principal. Una de esas casualidades geniales de la ciencia. ¿Y qué es lo que descubrió casi por error?
Pues se dio cuenta de que sus perros no salivaban solo cuando veían la comida, también lo hacían al oír los pasos del ayudante que se la traía. Al principio lo llamó secreciones psíquicas y luego lo rebautizó como el famoso reflejo condicional. La idea es muy sencilla. Un estímulo que no significa nada, como el sonido de una campana, si lo presentas muchas veces justo antes de la comida, al final el perro saliva solo con oír la campana. ¿Qué había pasado? Que el cerebro había aprendido a asociar el sonido con la comida. Había creado literalmente una nueva conexión neuronal. Bueno, y todo esto nos lleva a la última parte. ¿Qué queda hoy de aquellas ideas? Quinto y último punto. El legado de la reflexología. ¿Cómo pasamos de esos laboratorios rusos a nuestra vida de hoy? Pues la verdad es que el impacto fue gigantesco, y llega hasta hoy. Estas ideas fueron la base del conductismo, la corriente que dominó la psicología durante buena parte del siglo XX. Siguen siendo el corazón de cómo entendemos el aprendizaje por asociación, y su legado está muy vivo en terapias que ayudan a la gente a superar fobias o adicciones. Incluso nos dieron las primeras pistas sobre cómo el cerebro crea físicamente nuevas conexiones, algo que es la base de la neurociencia moderna. Y para terminar, una pregunta para darle una vuelta. Si un perro puede aprender a salivar con el sonido de una campana, ¿cuántos de nuestros comportamientos de cada día, esas pequeñas rutinas, esos miedos que no sabemos de dónde vienen, o incluso las cosas que nos gustan, no son más que el resultado de asociaciones que nuestro cerebro ha hecho sin que nos demos cuenta? Es una idea potente, ¿eh?, que nos deja pensando en todos esos mecanismos ocultos que en el fondo guían nuestra conducta.